Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por decir sí a esta invitación que hemos creado desde Ilumina, una comunidad de aprendizaje que tiene como propósito acompañarnos juntos a volver al origen, a la esencia y recordar que nuestra naturaleza es sagrada. Hoy queremos compartir un poco de nuestras comprensiones en torno a las lealtades familiares, que ha sido un tema profundamente revelador en nuestro camino de transformación personal, profundamente sanador también, porque de manera invisible condiciona quién somos. Lo hemos llamado rompe el ciclo porque la mayoría de los seres humanos repetimos ciclos sin darnos cuenta que tienen mucha relación con situaciones que han vivido nuestros ancestros, con cosas que han pasado en nuestro sistema. Y a veces pensamos, o a mí me pasaba, que yo creía, voy a hacer acá una cosita para aceptar. Lalita, por ahí ya hay podemos, creo que poner a Lady, ya, voy a poner acá Lady como confitrión. Es que se me mueve mucho para poner también a Lady como confitrión. Ya. Em, bueno, yo pensaba que cuando nacíamos, nacía como en blanco, como que era natural para mí reconocer algunos rasgos físicos que eran muy similares como a mi papá o a mi mamá o a la familia por lado materno o paterno, pero como que llegaba hasta ahí, que lo que yo heredaba era la nariz que se parecía. Sin embargo, este es un tema tan profundo y que condiciona tanto nuestra vida de manera invisible que cuando llega a nosotros, como en este camino de la transformación, cuando llega a nosotros, nos permite comprender por qué a pesar de haber vivido muchos espacios de transformación personal, esa transformación no era tan sostenible y nos permite llegar a lugares mucho más profundos del autoconocimiento de nosotros mismos y además del poder desatar mucho potencial que tenemos como seres humanos que, que en realidad nosotros no exploramos. Y seguramente estás acá porque hay un llamado que se ha encendido, porque sientes una sensación de hay algo más que puedo dar, hay algo más por hacer. Mi vida en este paso por este planeta tal vez está al servicio de algo más, pero hay algo muchos elementos tal vez que me frenan a mostrarme al mundo de la manera más poderosa que podría estar siendo o o a fluir de una manera más liviana, porque tal vez puede que esté siendo muy luchada mi vida en algunos escenarios o en algunos aspectos. Y por eso, en este camino, hemos vivido como procesos, como equipo, procesos de autoconocimiento muy profundos. Y este tema que vamos a compartirles hoy, que se llama Lealtades Familiares, rompe el ciclo. Esperamos que sea pues profundamente revelador para cada uno de ustedes, como lo ha sido para nosotros. En este camino les cuento que, por ejemplo, me di cuenta, eh, yo me crié en una familia muy machista y en esta familia tan machista en la que yo me crié, vi muchas veces a mi mamá en la cocina llorando, nunca violencia física, pero yo la veía muchas veces llorando y parte de las declaraciones que yo hice fue nunca un hombre me va a tratar así, a mí nunca un hombre me va a anular, como no ha nacido. Y con el paso del tiempo, yo salí a la vida y lo que terminó sucediendo, gracias al acompañamiento que recibí, digamos, pude verlo, porque algo que podía ser tan evidente para otros, para mí no lo era. Y entonces cuando gracias como a esos procesos de encuentro interior, yo puedo verme como desde una perspectiva más amplia y me doy cuenta que lo que sucedió con el paso del tiempo es que yo salí al mundo, crecí, yo salí al mundo y en ese miedo de que llegara un hombre que me tratara a mí como yo veía que trataban a mi mamá y que la anularan, terminé yo convirtiéndome, adivinen en quién. Terminé yo siendo exactamente una copia de mi papá, completamente leal a mi papá y generándome parejas tal cual sumisas como mi mamá. Ver esto para mí, cuando lo pude ver, fue profundamente doloroso, porque si me dolía ver el dolor que causaba en ella, además yo líder de organizaciones, de muchas cosas, hablando de un mundo diferente y cuando lo veo, esto fue pues muy revelador y me permitió
sanar, porque yo sentía en ese momento las relaciones deben ser otra cosa. No conozco. En ese momento yo no conocía una relación en equilibrio, ni por el lado materno ni por el lado paterno, pero sí sentía que algo en mí decía, debe existir una manera más equilibrada de dar y recibir el amor. Eh, y bueno, sí existe, claro que sí existe. Y hoy veo muchas parejas que estamos viviendo de una manera más consciente, desafiando como muchas lealtades que venían a nuestra manera torpe, que en la mayoría de nuestros sistemas, ese dar y recibir el amor se hace de manera torpe y que finalmente esas lealtades terminan siendo un acto de amor y un gesto de amor. Eh, entonces, bueno, esperamos que este encuentro sea profundamente revelador para ustedes. Les contamos también que lo hacemos en el marco del lanzamiento de dos programas que vamos a empezar en febrero del próximo año. Un programa es la mentoría para el despertar del alma, que es un programa de 7 meses para vivir un encuentro muy profundo contigo. Y para quienes sienten el llamado a estar al servicio de otros, una certificación en coaching profesional, que quienes estén interesados estaremos felices pues de darles más información posteriormente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con el tema. Leandro, mi compañero de vida, mi esposo, uno de los mentores de nuestra escuela, va a compartirnos un poco en torno a esta mirada profunda de nuestro inconsciente y de las lealtades. Y bueno, luego volveremos por acá. Gracias. Bueno, buenas noches para todos y para todas. El audio ya. Voy a iniciar con la proyección de una presentación. Agradezco me confirme si la ven. Sí, Listo, ¿ya ya la se ve. estamos viendo? Listo, muchas gracias. Bueno, inicialmente, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presente en este espacio en donde vamos a reflexionar en torno de las lealtades familiares y este proceso de repetición es cómo incide en la vida en general y en los procesos de abundancia que cada uno de nosotros manifestamos, comprendiendo que la abundancia no solo tiene que ver con el tener o con las cosas o con el dinero, sino que la abundancia también tiene que ver sobre todo con el tipo de relaciones que establecemos, es decir, las relaciones amorosas, las relaciones de amistad, las sociedades que establecemos y claramente la relación que establecemos con nosotros mismos en nuestras diferentes dimensiones. Es decir, la relación con nuestro cuerpo, la relación con nuestras emociones, la relación con nuestra mente y con nuestra espiritualidad. En ese orden de ideas, vamos a abordar esta conversación de las lealtades desde una explicación inicialmente de en qué consiste este proceso, qué son las lealtades, esto cómo es que se manifiesta en nuestras vidas y un poco la conceptualización que se ha dado en torno a este tema, tanto desde las constelaciones familiares como desde la psicología analítica, fundamentalmente desde los postulados de Carl Jung, que es uno de los psicólogos y antropólogos, diría yo, que ha iluminado toda esta fundamentación que hemos construido en torno a este proyecto de aprendizaje. Las lealtades, para ya entrar en materia, que nosotros hemos venido identificando y que nosotros hemos venido conceptualizando y metodológicamente abordando, se han trabajado desde un método que hace parte de la estructura de la columna vertebral de nuestra apuesta formativa y es el método de conciencia profunda. Es decir, es un método que combina tanto, como lo decía ahorita, la constelación familiar, un poco de psicoanálisis, la psicología analítica, el coaching ontológico y elementos propios del método Silva y de los procesos del yo soy, de las afirmaciones de oro, desde donde nosotros hemos venido haciendo procesos de transformación. Es decir, no solo la identificación de la lealtad, sino la transformación de esas lealtades. Y aquí quiero
comenzar esta reflexión con el siguiente principio. Las lealtades no son malas ni buenas en sí mismas. Es decir, cuando hablamos de lealtad no estamos diciendo por antonomasia que es algo que nos obstruye, nos obstaculiza o que impide nuestro desarrollo personal, sino que también hay lealtades familiares que se convierten en potenciadoras de los proyectos de vida, incluso que dinamizan las búsquedas del mismo sistema familiar. Entonces podemos decir por las lealtades que son fidelidades silenciosas y que son contratos invisibles. ¿Por qué silenciosas e invisibles? Porque no andamos por ahí con nuestra familia diciendo, oye hermano, oye madre, como que esta lealtad viene desde mi bisabuelo, ¿no? Que él se portaba de esta manera. Incluso comúnmente en nuestras familias hablamos de comportamientos o de hábitos o de actitudes o formas de ser, pero nunca hablamos como tal del concepto de lealtad. La lealtad también son leyes de la infancia que gobiernan la mente, es decir, son códigos de programación desde los cuales nosotros nos relacionamos, desde el cual tomamos decisiones, generamos pensamientos o que detonan emociones o estados de ánimo que habitamos permanentemente. También son valores en cuyo nombre actuamos. Por ejemplo, el valor de la palabra y los contratos de la palabra, que ese tema era una lealtad que estaba muy establecida, por ejemplo, en nuestro país, pero que ha venido perdiendo fuerza. Eso sería una lealtad que claramente potenció en cierto momento el desarrollo, por ejemplo, en la época colonial o en la época republicana, en donde no había notarías o en donde el 90% de la población no sabía leer y escribir. Entonces el valor y ser leal a la palabra y a lo que comprometíamos ahí era fundamental para poder establecer como un valor social. Pero también la lealtad es un trampolín sobre el cual nosotros desplegamos nuestras alas o una zanja en donde enterramos nuestros sueños. Y aquí quiero hacer una referencia puntual frente a este tema de por qué trampolín o de por qué zanja. En mi sistema familiar, nosotros venimos de dos sistemas, ¿no? El de papá y el de mamá. Porque sin un papá y sin una mamá no nos pudiésemos manifestar en este plano, claramente. Pero nosotros tenemos una implicación o tendemos a vincularnos más al sistema familiar de uno de los dos. En mi caso particular, mi vinculación o mi implicación fue directamente con el sistema familiar de mi papá. Desde el trampolín desde el cual yo despliego las alas en mi sistema familiar con papá, es que históricamente, abuelo, por allá escuché de un bisabuelo, de unos tíos y de unos hermanos que les ha gustado el tema esotérico, el tema de las plantas, que han trabajado temas de meditación, temas de conocimientos gnósticos, y en este momento yo me he vinculado con ese conocimiento. Es decir, por el lado de ese sistema familiar de papá, se despertó en mí una curiosidad frente a todo el tema esotérico y el trabajo con plantas. Ahí yo rescaté esa lealtad, la hice consciente, ya vibraba en mí inconscientemente de hace unos 15 años, pero en este momento, incluso con unos socios y unos amigos del alma, eh, tenemos establecido un emprendimiento que se llama ON y en donde producimos aceites, baños, brumas, etcétera. Y aquí, entonces, la lealtad a mi sistema se convirtió en un trampolín para un emprendimiento. ¿Cuándo se convirtió en una zanja? Porque en mi sistema familiar por parte de papá siempre hubo una tendencia muy machista. Hombres alcohólicos, hombres que les gustaba sostener relaciones sentimentales paralelas, es decir, contubernios, una familia oculta, y yo comencé a repetir ese mismo patrón, sobre todo hasta mis 25 años, cuando yo comienzo un proceso de transformación y descubro que toda esa lealtad al licor, al tema de la infidelidad,
al tema de un sentimiento de injusticia, una rabia que caracteriza a los hombres de mi familia por parte de papá, que los hace ser muy violentos, me iba a traer a mí graves consecuencias. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Porque yo observé en las relaciones de mis tíos con sus familias, con mis primos, en la relación de mi papá con mi mamá, que a mi mamá, por ejemplo, le trajo mucho sufrimiento. Y mi papá fue un hombre que falleció enfermo, producto de su consumo de alcohol y de no cuidarse y valorar su cuerpo, pero además de eso, con mucho sufrimiento para mi mamá. Ahí yo dije, no quiero esta zanja en donde claramente iba a repetir todo este sufrimiento, que esa lealtad o esos hábitos y esas situaciones que él estaba repitiendo y que yo estaba repitiendo, no lo quería para mi vida. Entonces, ¿cómo se estructura la lealtad y esto cómo es que se mueve en nosotros como seres humanos? El inconsciente colectivo, y aquí viene una categoría que es propia de nuestra comprensión, es que claramente la lealtad es un elemento que es intangible. Es decir, está en nuestra mente, está en nuestra ontología, está en nuestro ser y está codificado de unas maneras determinadas, pero ¿en dónde apareció eso? ¿En dónde se ancló? Por ejemplo, en el caso de mi sistema familiar, hasta mi papá, no sé, por el lado de mis hermanos, ellos cómo tramiten el tema, pero yo creo que yo hice una ruptura de esa lealtad frente al tema del licor y relacionamiento con el amor que no van a replicar mis hijos, porque a mis hijos yo les estoy dando una información diferente y yo estoy haciendo de mi vida algo diferente. Aquí hubo una ruptura de la lealtad. Pero ¿dónde se ancló eso en mi sistema familiar? La ciencia nos dice que nuestra especie evolucionó hace 300.000 años. Es decir, nuestro sistema familiar se remonta desde esa edad. Adán y Eva, hablemos de Adán y Eva como un referente de unos primeros padres nuestros. Y lo que ellos vivieron y lo que ellos codificaron en su inconsciente colectivo, es decir, en su pensamiento, ha llegado hasta estos momentos de la humanidad. ¿De qué manera? Para que tú y yo nos manifestemos en este momento de nuestra vida, tuvieron que haber pasado 12.000 generaciones que nos precedieron. Es decir, 12.000 vientres o 12.000 familias para que nosotros estemos manifestados en este momento. Y durante esas 12.000 generaciones se codificaron elementos propios de estas lealtades familiares. ¿Cómo se codifican en la ciencia? Han habido teorías que han planteado el campo morfogenético y lo ejemplifico con el tema de un mamífero o con un tema de un reptil. Nace del huevo de los ovíparos, de las serpientes que son ovíparas, sale el huevo, sale la serpiente del huevo y ella ya sabe que para alimentarse tiene que ir a cazar y que caza a través de morder presas que va a inyectarles un veneno, las va a paralizar y que se las puede tragar. ¿Cómo se llama eso? La codificación de un comportamiento en el campo morfogenético. Es decir, ya está codificado una serie de aprendizajes y no solo es para los animales, sino para nosotros también como mamíferos tenemos codificado todos los aprendizajes y todo lo que han vivido, aprendido, sentido, todas las creencias que han estructurado estas 12.000 generaciones que nos han precedido. Si tienes un miedo a los reptiles y sobre todo a las serpientes que tienen veneno, ese miedo viene codificado desde miles de generaciones que te han precedido. ¿Tienes miedo a las cucarachas? Claramente aquí hay personas que le tienen miedo a las cucarachas, a los ratones, a las serpientes, a las alturas. Todo esto está codificado dentro del campo morfogenético y que otras tendencias esotéricas han llamado como registros akáshicos, en donde se registra toda la memoria colectiva
de nuestro sistema familiar y para los que creemos en las reencarnaciones, yo creo en ello, en donde se han registrado todas las acciones pasadas de las diferentes encarnaciones que cada uno de nosotros ha tenido. Esto es la explicación de cómo viene esto hasta nosotros, pero en dónde se alojan estas lealtades familiares. Y aquí entonces viene lo interesante de este proceso. Carl Jung nos ha dicho, eh, tú eres consciente y nosotros estamos haciendo conciencia en este momento. ¿Eres consciente con los pensamientos que habitas cotidianamente? Por ejemplo, estás en un campo consciente en este momento, cuando tomas decisiones racionales o cuando tienes tu atención enfocada. Pero cuando tú vas a dormir, entras en el campo de la inconsciencia, es decir, de lo que no es consciente para ti o de lo que no puedes tú percibir desde tu conciencia despierta, cotidiana. Y en este orden de ideas se habla dentro de la psicología analítica y dentro de la neurociencia que nosotros tenemos unas estructuras de pensamiento en donde se han codificado esas creencias. Creencias como cuáles. La creencia en mi sistema familiar. El licor es sinónimo de felicidad. El licor es sinónimo de alegría o de diversión. Eso era una creencia codificada en mi sistema familiar. Otros sistemas de creencias son mucho más profundas y están solapadas en lo que no es consciente para nosotros y se expresan como tendencias subconscientes, por ejemplo, patrones emocionales. Yo siento ejemplo, se está yendo un ser querido y automáticamente comienzo a sentir una sensación de abandono, de soledad o no me quiero quedar solo. Una tendencia subconsciente frente a un patrón emocional. Me siento expuesto frente al público o alguien me ridiculiza en público y automáticamente pasa en mí que se destruye o se remueve algo muy profundo y entro en un proceso de tristeza profunda. No lo puedo tramitar. A eso le llamamos patrones emocionales o patrones psicológicos. Ejemplo, tengo que cumplir una labor o una tarea del trabajo que me demanda atención, me demanda tiempo y yo tiendo a procrastinar, a, a aplazar, a plazo con diferentes situaciones, pero cuando ya tengo que entregarlo, me enfermo o cuando tengo que responder frente a una situación. ¿No les ha pasado que en ciertas épocas del año tú casi siempre te enfermas y que eso está asociado a una serie de contextos? Analízalo, porque ahí está el patrón emocional y el patrón psicológico que te está condicionando frente a diferentes situaciones. Si eres un procrastinador o procrastinadora, detrás de esto hay una tendencia inconsciente, es decir, que no es consciente para ti y también con hábitos arraigados a través de conductas y de rutinas. Ejemplo, personas, esto pasaba en mi sistema familiar. Mi papá subvalorando a mi mamá con comentarios machistas que hablaban de su condición de ser mujer, que era subvalorada o que no era tan importante como la de los hombres. Yo me descubrí con ese tipo de comentarios. Ahí que estaba haciendo una réplica de la conducta o de este hábito arraigado que era inconsciente para mi papá o que él puntualmente no lo había hecho consciente. Entonces, este tipo de conductas o este tipo de lealtades, de patrones, este proceso de estructuras de pensamiento están en el inconsciente individual y se codifican a través de sombras, egos, traumas complejos o los yoes. Esto hace parte de una explicación más amplia. No la voy a dar en este momento porque esto es un abrebocas. El tema de lealtades es solo uno de los temas de toda la amplitud de este conocimiento. Pero aquí nos dice Carl Jung que
qué tan conscientes somos de las lealtades familiares. Y se expresa de la siguiente manera. En diferentes investigaciones, por ejemplo, Joe Dispenza dice que el 95% de lo que nosotros, de lo que tú sientes, piensas, dices de las elecciones que tomas, son inconscientes, es decir, no son conscientes. Las toma tu código interno y no eres consciente de ello. Es decir, gastar, por ejemplo, dinero de más. Ya vamos a ver un caso específico frente a este tema. La ciencia nos dice, y en los trabajos de neurociencia, como con mayor validación y aceptación, dice que más o menos nosotros generamos 6.000 pensamientos diarios. Cuando tú te levantas y una vez dice, hoy qué me voy a comer, ay, se me olvidó comprar fruta. Cuando vas en el Transmilenio y comienza a cantar el rapero y dices, ay, qué fastidio. Todos esos son pensamientos que se derivan automáticamente de tu inconsciente. Es decir, vamos haciendo juicios y valoraciones y el hábito ya nos tiene codificados. Y revisa tu rutina y verás que esa rutina es en un gran porcentaje la misma casi todos los días. De esos 6.000 pensamientos diarios, dice la neurociencia, el 80% en promedio son automáticos. Es decir, fluyen de esta metáfora del iceberg. Solo eres consciente de esas decisiones racionales, pero el 80% está oculto o está soterrado en el plano del inconsciente de tu psique, de tu mente. Y allí es donde juegan las lealtades familiares, es decir, donde juega la creencia que nuestro sistema familiar viene repitiendo generación tras generación, el trauma familiar por el abuelo abusador de las hijas, es decir, de tu mamá y de tus tías, y el trauma familiar que se viene replicando como una sombra y que llega hasta mí a enseñarme algo, o el complejo que tiene mi familia porque casi todos los hijos por la línea femenina o la línea materna somos hijos abandonados por papá. Es decir, nos crían las abuelas, las tías y las madres solteras. Allí hay un proceso en el que juega una lealtad familiar. Esto es un pincelazo frente a qué es y cómo opera el inconsciente frente a la lealtad familiar. Pero ahorita vamos a ir entonces a lo interesante y aquí, queridos participantes de este espacio de conocimiento de la comunidad Aprendizaje Ilumina, quiero que estés muy atento porque vas a comenzar a razonar y a resonar frente a estos casos que nosotros hemos abordado a través de nuestra terapia Away Knows o nuestra terapia de conciencia profunda. Nuestra terapia, doy un contexto rápido, nosotros entramos en un proceso de conversación con la persona que llega a la consulta, ahí aplicamos procesos de coaching ontológico para identificar marcadores psíquicos y contextos familiares y a partir de esta información hacemos procesos de introspección propios de la hipnoterapia. Cuando hacemos hipnoterapia es para nosotros descender al plano de el inconsciente. Como no somos conscientes de esos elementos que están allí soterrados, requerimos movilizar este tipo de técnicas que nos ha enseñado la psicología ericksoniana, el proceso de hipnosis de Erickson, también de los procesos de Jane Weiss, procesos en los que incluso imaginación activa le llamó Carl Jung, y acá, entonces, cuando identificamos en el proceso de regresión los elementos familiares, casi siempre los consultantes van a su infancia o incluso se regresionan a historias de su propio sistema familiar. Y aquí les tengo varios casos con esos temas. Y allí hacemos el proceso de deconstrucción o de ruptura de lealtades familiares, que estas son metodologías en las que nosotros lo que hacemos es hacer conciencia del proceso y hacer recodificación
de lo que yo instalé frente a esa lealtad o potenciarla, porque no solo es deconstruirla y transformarla, sino también rescatar elementos de luz de mi sistema. En ese proceso y en ese marco, les voy a presentar entonces aquí el primer caso. Este es un caso que se relaciona mucho con el nombre de este webinar y es el tema de la abundancia y el tema de la escasez. A consulta llega un hombre profesional, es un hombre exitoso, tiene buenos ingresos económicos porque estudió unos posgrados, pero la consulta es porque él tiene unas fugas constantes de dinero a través de malas decisiones financieras. Invierte en pirámides, lo han robado un montón, presta plata, no le pagan, es impulsivo con sus gastos, incluso hace inversiones fallidas que no se explica el por qué, incluso sigue reiterando ese mismo patrón de que le saquen dinero y esa fuga de dinero. Aquí hay un tema de consulta en torno de la abundancia. ¿Qué pasa entonces en su historia familiar? Entonces, como les decía, hay una entrevista y comenzamos a trabajar todos los elementos propios del sistema. En su historia familiar, grosso modo, sus abuelos vivieron en condiciones de pobreza y precariedad, por ende, sus padres, pues suene por lado de mamá, y sus tíos y tías también en mucha escasez y repitiendo esos ciclos de pobreza y ciclos de precariedad. Y gran parte de su familia en este momento aún está en estratos bajos. Pero como él está en una condición de éxito, él es como el caso del hombre que estudia, es exitoso y tiene buenos ingresos y sobresale frente a su estratificación económica y su nivel de ingresos frente al resto de su familia y es muy marcado este asunto. Y su familia, por verlo en esa posición, le exige apoyo por ser quien más tiene dinero o por ser quien más tiene ingresos. Eso es un tema en el que él dice, se enfermó mi sobrino, me están pidiendo plata, una tía se le partió el puente, entonces me piden plata, que hacen rifas durante todo el mes, me están pidiendo que compre rifas en todo momento. Es un poco como ese referente. Cuando vamos ya directamente a ver los elementos inconscientes, aquí comenzamos a descubrir la lealtad. Primero, él tiene un sistema de creencias instaladas muy profundas que no eran conscientes para él. Creencias como cuáles: no puedo tener más que mis abuelos y que mis padres. Es decir, si yo tengo, estoy hablando desde el caso de él personificándolo, si yo tengo más que mi familia que está en condición de muchas necesidades económicas insatisfechas, yo estoy siendo desleal a mi sistema familiar. Yo estoy en una posición que es injusta respecto de mi familia. Es decir, si ellos están allí, yo debería estar allí. Por eso inconscientemente él da y da y da y da, es decir, tiene esa fuga, porque inconscientemente esta creencia lo hace sentir mal y lo hace sentir culpable. Y no era consciente para él. Y dice, si me va demasiado bien, traiciono a mi familia que ha sufrido. Es decir, si yo tengo capacidad de irme un fin de semana con mi familia a comerme un sushi o a comerme una buena comida en un buen restaurante o en un centro comercial, mi familia que está comiendo solo arroz con huevo, yo estoy traicionando a mi clan. Ese es el inconsciente, la creencia, cómo opera. Desde estas creencias, ¿qué está sucediendo? Él se está autosaboteando para mantenerse al nivel de las dificultades económicas de sus antepasados, es decir, una fidelidad a la historia familiar.
Este tipo de lealtad se llama una repetición pura. ¿Por qué? Porque automáticamente mi sistema me jala para que yo repita la misma historia de pobreza que ellos han venido habitando y que no han podido superar, sino que solo él, tal vez por otra implicación familiar, no la vimos y no fuimos a regresionarnos a esos eventos, pero claramente aquí hay una fidelidad y una repetición de que claramente yo quiero ser pobre como mi mamá, mi papá, pobre como mis abuelos y a su vez repetir temas de escasez. Por ende, la conversación de abundancia también se relaciona con un desequilibrio, esto es un orden del amor dentro del proceso de la comprensión sistémica familiar y es un desorden y un desequilibrio entre lo que yo doy y entre lo que yo recibo. Si tú das, y sobre todo frente a este tema del dinero y frente al tema de la abundancia económica, y no recibes o no te compensas frente a esto o no lo equilibras, claramente el desequilibrio se va a reflejar en estos eventos que él vive, la fuga financiera, el gasto impulsivo, la inversión fallida, porque inconscientemente quiere copiar y ser fiel a través de repetición pura, disculpa, el tema de su familia o la condición de pobreza. ¿Cómo lo resolvimos? Al final vamos a ver cómo se operan en cada uno de los casos. El segundo caso, este caso también es bien, bien interesante y es uno de los casos que tal vez para los que han escuchado los podcasts y en diferentes espacios, ya hablo bastante de este caso porque es un caso, como yo les comentaba, en el que el proceso de terapia nos lleva incluso a la historia de un ancestro, no solo de mi historia familiar, sino de la historia de un ancestro o de un familiar desde donde yo vengo trayendo la lealtad. Este es un hombre que llega a la consulta porque es muy iracundo, es maltratador, está en conflicto con su esposa, están que se separan porque es muy violento, es grosero, eso es maltratador, maltrata a sus hijos y también ya escaló a sus clientes. Él vive en ira permanente. Eso también lo hace ser un hombre frío, distante, con ideas violentas y autodestructivas. Temas como, por ejemplo, me dice, yo mantengo con tanta ira que a mí me gustaría, por ejemplo, encontrarme a alguien en la calle que me busque riña, pelea y asesinarnos a golpes, o que me maten o yo matarlo. Ese es el tipo de ideas al que este hombre llegó o estaba habitando. Cuando fuimos al proceso de regresión, él contó toda su historia, pero él va a un momento de su historia familiar en la que él tenía como 11 o 12 años, él era el segundo hijo de tres. Mamá consentía al hijo mayor y papá consentía al hijo menor. Él era el del medio. Entonces, la imagen es que él llega, la familia acostumbraba a cenar viendo televisión y él ve esa cena en la regresión, automáticamente su mente lo llevó allí, porque ahí es donde estaba anclado un elemento de injusticia, y es que él siente que no me quieren. Mi mamá ama a mi hermano, mi papá ama a mi hermano menor y a mí nadie me quiere. Esto se llama una repetición por interpretación. Es decir, él interpretó ese evento y ancló dentro de su corazón una herida de abandono. Se sintió excluido del sistema familiar. Y en efecto, papá y mamá, que abocaron su amor a sus dos otros hijos, generaron una exclusión dentro del sistema familiar. Revisa la relación tuya con tus hijos y revisa si de pronto tú tienes una herida de abandono o estás cargando con una exclusión familiar, si sufriste esto en tu clan, en tu familia.
En el proceso de regresión en el que él sufre o es evidente el tema de la herida de abandono y de exclusión, no entra en el detalle, pero aquí se hacen unos procesos de reinterpretación de ese evento. El evento, el recuerdo, no lo podemos modificar en la psique, pero lo que sí podemos modificar es la interpretación y el anclaje emocional que él hizo en ese momento y las creencias e interpretaciones que él hizo del evento. Ahí se hace con afirmaciones, procesos de deconstrucción con método Silva, con temas de yo soy, etcétera. Cierro paréntesis ahí. Pero yendo más profundo, buscando una causa más profunda por el nivel de su ira y el nivel de violencia que él quiere expresar y que también es la repetición. Recuerda que lo dije al principio. Él llegó al punto de que se tomaba unos tragos y llegaba a la casa y quería darle cuchillo a la esposa. Cogía a sus hijos y les hacía inmersión en agua para castigarlos, ahogándolos. ¿De dónde ancló él esa ira tan profunda o ese sentimiento de violencia tan profundo? Y fue en el siguiente evento. Él se regresiona y va hasta la historia de su abuelo materno. Su abuelo materno llegaba a medianoche, los viernes, sábado, domingo, borracho a una finca y automáticamente él viéndolo en la regresión, la mamá, es decir, la abuela de él, enviaba a los hijos, es decir, a la mamá de él y a sus tías y a sus tíos, para el monte a medianoche o a la madrugada, porque el abuelo llegaba a darle plan y a querer destruir todo, y la abuela se quedaba soportando toda esa violencia física y psicológica. Y yendo más profundo, él se va a la historia del abuelo, de donde el abuelo ancló esa violencia y descubre que su abuelo cuando tenía 3 años lo abandonó su papá y lo abandonó su mamá. Es decir, una herida de abandono y una exclusión del sistema. ¿Sí la ven? Él replicó la misma historia de su abuelo materno, herida de abandono y exclusión. De otra manera, pero ancló la herida y se sintió excluido, porque en efecto fue una exclusión. Y allí, entonces, como fue tan profundo, hicimos un movimiento sistémico directamente en su inconsciente respecto de la línea materna por parte de la vinculación que tenía con su abuelo materno. Entonces, la sesión de él fue algo maravilloso. Aquí, ¿cuál fue la lealtad? Ya lo dije, la interpretación del evento, pero también la herida que ancló frente al abandono y la exclusión. La exclusión que sufrió el abuelo y que sufrió él, la herida de abandono y el desborde emocional frente al tramitar esto y también la ausencia de herramientas que él tenía para abordar este tema. Con él fue muy profundo y fue una sesión en la que tal vez el siguiente webinar lo vamos a hacer, abro paréntesis, sobre arquetipos y sobre representaciones simbólicas, porque acá él se conecta con su corazón. En su proceso de sanación, él ve un corazón gélido, frío, de vidrio, y en la medida que vamos haciendo todo el proceso de construcción, de perdón, de reinterpretación, su corazón pasa de gélido vidrio a madera, luego pasa de madera a carne, pero una carne ahí sin movimiento, y luego pasa de carne a un corazón que vibra, que late, que se siente lleno de calor, de vida, y todo eso pasa en su proceso psíquico inconsciente mientras está en estado de regresión o en estado hipnótico, que hace parte pues como del aprendizaje de nuestra certificación. Vamos con el tercer caso, que es una situación de una mujer que tolera muchas infidelidades. Fundamentalmente ella llega por una consulta frente a un tema de un cáncer de tiroides y entonces, cuando vamos a abrir todo el tema de la historia y de su situación, es una mujer
que ha tolerado este tipo de infidelidades reiteradas, un tema de mucho desamor. Ella calla y asume actitudes muy resiliente frente a esas situaciones, pero este tema del silencio y este tema de la tolerancia se va a expresar en su sistema de la siguiente manera. Cuando abrimos la regresión y cuando se abre todo este proceso de comprensión, se abre todo el tema del abuso sexual. Entonces, en su linaje materno femenino, abusos sexuales por parte de tíos y de primos. Muchos códigos de silencio y de secretos frente a estos eventos. Es decir, sabemos en la familia que ese tío es un abusador, que ese primo es un abusador, que abusan y violan a las mujeres de la familia, pero hay un código de silencio que se impone por parte de los hombres y que replican fielmente las mujeres, es decir, la abuela y la mamá, que también han soportado este tipo de maltratos, este tipo de infidelidades, incluso adicciones de parte de los hombres, pero todas con el mismo tema de cáncer, localizado en diferentes áreas, pero que identifican frente al tema de la feminidad. Es decir, cáncer de útero, cáncer de mama y cáncer de garganta. En casi todos los casos, tías, mamá, abuelas y la persona que fue a la consulta. ¿Qué pasó acá? Entonces, hay un sistema de creencias en torno de la familia y de los hijos que es mejor aguantar. Las mujeres en el código de silencio que establecieron y del secreto familiar que estaba oprimiendo este clan y este sistema familiar, sobre todo de las mujeres, anclaron una creencia muy profunda frente al que es mejor aguantar porque solas no podemos. ¿Y por qué solas no pueden o por qué lo creían? Porque claramente este clan de mujeres les cedió su poder femenino a los hombres y aceptaron además de eso ser vulneradas, maltratadas, usadas, rechazadas. Es decir, se casaron con el desamor propio y un miedo profundo a la desprotección por parte de los hombres del clan. Fíjese hasta dónde llega y se manifiesta estos elementos físicamente en el cáncer en las diferentes áreas. Emocionalmente, hombres muy vulnerables y hombres y mujeres que cargan muchísimo sufrimiento y mentalmente creencias que replican ciclos transgeneracionales de mucha violencia, de mucha exclusión y de mucho sufrimiento, sobre todo para las mujeres de esta familia. Aquí lo dejo, no voy a profundizar sobre este caso, sé que esto está resonando en ustedes mujeres y en ustedes hombres, porque esto es un retrato fiel de lo que es nuestra sociedad colombiana. Y esto ha pasado y pasa y tengo datos sobre este tema por mi labor social y por mi formación en temas sociológicos. Viene el cuarto caso, que este es un caso súper interesante. Se llama repetición por oposición. Si ustedes recuerdan la historia de Jenny al principio, dijo Jenny, no van a ser el hombre que me trate a mí como mi papá trata a mi mamá. No, no soy yo, lo aclaro en este preciso instante porque nosotros somos producto, o esta relación es producto de una deconstrucción y transformación de estas lealtades familiares. Esto se llama repetición por oposición y fue lo que descubrió Jenny. Se sorprendió a ella misma repitiendo los mismos procesos y eventos y relaciones de su papá. Este es el caso de esta misma consultante. Esta consultante no es mi esposa, no es Jenny, es otra mujer. Solo hago la alusión al tema de la repetición por oposición. Y es una mujer que no conecta con sus emociones, ni con su sensibilidad, ni con su placer sexual,
Es una mujer fría, es una mujer distante, es una mujer súper seria, desconectada de sus emociones, incluso del drama que caracteriza a veces el desequilibrio emocional. Está muy anclada con ideas de desprecio hacia los hombres, como los hombres no sirven para nada, los hombres son un mal necesario, de ese tipo de características. Y una desconexión profunda frente a la sexualidad y sobre todo de su feminidad. En su historia familiar, cuando se abre el caso y vamos al proceso de regresión, lo que se abre son abusos sexuales de parte del padre. Y aquí entonces en términos del abuso sexual del papá, lo que ella ancla como creencia y lo que ancla dentro de su sistema de pensamiento es no quiero ser como él, lo odio como papá y como hombre. También abusos sexuales de tíos y abusos sexuales por parte del abuelo en el sistema familiar, hacia la hermana, hacia la misma mamá, una réplica también de temas de abusos sexuales. Y se abre en una regresión, es decir, ella va a otra vida y en esa vida ve un abuso sexual o lo experimenta de una persona muy cercana. Es decir, hay un anclaje y una repetición frente al abuso sexual. Claramente es un tema de abuso sexual transgeneracional en su sistema familiar. Y aquí, entonces, ella ancla este tipo de creencias frente a los hombres. Cuando ella dice, no quiero ser como papá, no quiero ser como ese hombre que es abusador, que es maltratador, que es excluyente, automáticamente, por eso se llama repetición por oposición, asume la tendencia y asume la actitud de lo que más odia. Es decir, se desconecta de sus emociones, se vuelve insensible frente a esas situaciones y comienza a generar una conversación frente a los hombres y frente a la energía masculina. Pero ella inconscientemente lo asume porque son mecanismos psíquicos de protección. Es decir, la niña abusada o el niño abusado para poder sobrevivir, y eso es una comprensión sistémica, lo que hace es que se desconecta de la emocionalidad y racionaliza los procesos y oculta eso que sintió, el dolor, la exclusión, el miedo, el temor, el rechazo, y la psique lo oculta allí profundamente. Por eso dice Carl Jung, cuando tú experimentas ataques de ansiedad, cuando tú tienes un desorden psicótico, cuando comienzas a evidenciar estados de ánimo ligados a la tristeza o a la depresión, lo que te está diciendo tu psique es equilíbrate. Haz evidente algo que está aquí oculto para que tú puedas estar en armonía, equilibrarte. Es decir, todos esos desórdenes psíquicos lo que hacen es traer un mensaje de sanación, un aprendizaje, diciéndonos, armonízame, mírame, resuélveme para que tú estés en equilibrio y para que tú vayas al siguiente nivel de desarrollo que te corresponde dentro de tu condición humana y dentro de tu condición espiritual. La lealtad de esta mujer, entonces, asume la energía femenina, masculina, perdón, se desconecta de la sexualidad y comienza a asumir la misma conducta que tiene su papá con su mamá. Entonces, las parejas que asume o que se genera son parejas que son feminizadas, hombres dependientes económicamente, hombres que se dejan maltratar física y verbalmente, hombres que le ceden el poder a las mujeres, porque como salen a producir y se quedan y son dependientes económicos, ceden su poder. Hombres que hacen eso. Claramente te puedo estar contando la historia de algún familiar o de alguien conocido en tu sistema o en tu clan de amigos, grupo de amigos, en donde vas viendo tal cual este tipo de patrón. Y la creencia contra los hombres es un mecanismo de defensa que ella generó, pero que inconscientemente lo que está haciendo es una repetición por oposición. Yo me convierto en lo que más odio.
yo me convierto en aquello que me generó dolor. ¿Por qué? Porque la psique genera o trata de buscar procesos de compensación, es decir, de justicia. Pero no voy a profundizar en esto. Esto queda para el próximo webinar. Por favor, equipo Ilumina, anota ahí las promesas que estamos haciendo para que no se nos conviertan en un desequilibrio entre el dar y el recibir, por favor. Acá viene un hombre. Este es un caso que yo abordo en la cárcel modelo, en un proyecto que estábamos ejecutando, y tuve la oportunidad de hacer una conversación profunda con este individuo. Acá no hubo regresión, pero sí hubo una sesión de coaching profunda en donde hubo un tema de trabajo sistémico. Este hombre, un hombre joven, un hombre que está por hurto agravado, pero que tiene pérdida de la visión al 90% por una intoxicación con etanol. ¿Escucharon lo del cococho hace poco por allá en la costa? Como 15 creo que fue que se murieron por intoxicación por etanol, es decir, alcoholes etílicos que tienen alto contenido de etanol y generan fallas hepáticas fulminantes o generan degradación del campo visual y de otros temas físicos, orgánicos. Este muchacho, un contexto de pobreza extrema, y acudió al hurto como un mecanismo para poder compensarse y poder sobrevivir. Y fue lo que aprendió en su contexto familiar y en su contexto barrial. Sin embargo, cuando abrimos el sistema, ahí comienza a verse la repetición pura. La repetición por compensación, se llama esto también. Papá, tío y abuelo perdieron la visión por el consumo de etanol. Es decir, él está repitiendo tal cual una tendencia de mi clan masculino paterno. Y posteriormente perdieron la vida por esta intoxicación. Entonces, él pierde la vida el abuelo, luego el tío y el último fue el papá. Aquí esta terapia fue una terapia también a través de un ejercicio de creación literaria y entonces él entra en su creación y se pone en un lugar como él no podía casi ver, por ende no escribir, y lo que hizo fue componer una canción de rap. Cuando comienza a cantarla en la conversación que estábamos sosteniendo, él está haciendo el duelo a papá. Papá había fallecido hace casi como un año y cuando papá falleció por consumo de etanol, entonces él comienza a buscar también morir a través del consumo de etanol, porque él tiene claro, yo le preguntaba, y es que tú, ¿por qué no te tomas un alcohol antiséptico en lugar de un etanol? Luego, ¿no has aprendido que el etanol tiene esas consecuencias? Me dice, sí, pero no me importa. Y aquí viene la pregunta, ¿este clan familiar qué es lo que no quieren ver? Y aquí es donde viene la repetición por compensación. Lo que él busca es enajenarse de la realidad, salir de la realidad y no padecer, porque en la conversación para él es muy injusto y profundamente triste que tengan que padecer hambre y estar sumidos en una pobreza profunda. Y por ende, hacia atrás, cuando comienza a describir un sistema familiar muy ligado a temas de hambre, a temas de pobreza, pero también un clan familiar ligado al robo y al asesinato. Es decir, hombres que no quieren ver eventos de horror que también han generado en su sistema familiar. Eso se llama compensación de perpetradores. En sistema, o en lo sistémico familiar, cuando una persona perpetra a otro, es decir, lo asesina, automáticamente la energía del perpetrado, es decir, del que fue asesinado, pasa al sistema familiar del perpetrador, es decir, del asesino, y viceversa. La energía del asesino, cuando
ya trascienda este plano, se vincula al sistema familiar del que fue asesinado o del que asesinó. ¿Por qué? Porque se busca compensación de perpetradores, es decir, se busca justicia. Todos los sistemas familiares tienen por principio el de la compensación. Y sobre todo cuando hay perpetradores. Hay casos que podría hablar acá de mujeres que han abortado y si lo has hecho mujer y no has incluido, no has visto al hijo o a los hijos que has excluido, son excluidos y por ende no han sido vistos. Y como son energías que no han sido vistas, seres que han sido excluidos del sistema, no reconocidos o que se les negó la posibilidad de encarnarse, eso se llama perpetración, automáticamente esa energía busca vincularse de una u otra manera. ¿Cómo se manifiesta? Mujeres que se generan hombres menores de edad. Estoy hablando de un caso específico. Menores que ellas y los maternan, es decir, los mantienen, les dan dinero y esos hombres comienzan a generarles, a sacarles dinero, las enamoran, luego las abandonan y repiten ese mismo ciclo una y otra vez y el ciclo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo que están buscando inconscientemente es un hijo, el que fue excluido. En los casos en donde lo he visto, cuando se hace el movimiento de inclusión y de reconocimiento de ese hijo que fue abortado, de los hijos que fue abortado, se compensan esos elementos y se resuelven los elementos de amor. Ahí está la evidencia de esos casos y te puedo hablar, les puedo hablar de diferentes situaciones frente a esto. Hasta acá el abordaje de los temas. Tenemos un histórico de más de 100 casos que pudiésemos tener acá y evidenciar no solo lealtades, sino temas de complejos, temas de sombras, temas de traumas, que son temas diferentes, solo lo hemos abordado el tema de lealtades, pero cuando tengamos oportunidad, si no lo alcanzamos a abordar en un webinar, que es un tema súper amplio, te esperamos en nuestra formación, en nuestra mentoría que arranca en el mes de febrero. Es un trabajo de pura interiorización, de transformación personal, de ver tus lealtades, de ver tus complejos, de integrar tus sombras, de disolver tus yoes que te anclan, de trabajar temas de complejos y temas de traumas y de ordenar tu sistema familiar frente a los procesos de lealtades y después aprender en la certificación a hacer esto con otras personas, es decir, aplicar la metodología de conciencia profunda en un trabajo de transformación con consultantes. El camino de la sanación, ¿cuál es? ¿Y cómo se trabajan estos elementos que hemos visto en los ejemplos anteriores? Es el siguiente. Primero hay que identificar la estructura de pensamientos. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son los elementos, los patrones? ¿Cuáles son las situaciones que tú vienes repitiendo puramente de tu sistema familiar o que por interpretación de algo que tú hiciste o que hizo tu clan o que hicieron con tu mamá o con tu papá, se ancló una situación? O una repetición por oposición. Estoy replicando aquello que dije que no iba a hacer o que odiaba dentro de mi sistema familiar. O qué elementos yo estoy compensando. En compensación, ejemplo, familias con temas de terrenos que fueron expoliados o saqueados en historias familiares muy turbias y cuando llega el momento de disolver o hacer una sucesión familiar porque fallecieron los abuelos, los tíos resultan en guerras, se disuelven familias o incluso terminan haciendo comisión de asesinatos o ese tipo de cosas. Detrás de eso hay un tema que busca ser compensado. Y es un tema que el clan familiar tiene que ver y resolver e incluir para poder superar ese tipo de situaciones.
comprender la lealtad familiar e incluirla. Es decir, hay que verla primero, identificar esa estructura, comprenderla y luego incluirla. Incluirla implica también comprenderla y hacer, si yo lo deseo, algo diferente. Es decir, yo elegí frente a la lealtad familiar, frente a los hombres de mi familia, la repetición de mi linaje masculino por parte de papá, que yo no iba a ser un borracho, que yo no iba a ser un despilfarrador de dinero, que yo no iba a tener dos o tres familias paralelas. Yo decidí eso frente a mi clan, pero para poder reemplazar eso y no irme a esa zanja, lo que yo elegí fue algo diferente en una vibración diferente. Es decir, es un tema de elección personal y de trabajar esos los elementos de creencia, de pensamientos, de conductas, de hábitos, de patrones psicológicos que están presentes allí. Tomar el lugar que me corresponde. Pasan en situaciones en las que yo busco, cuando soy mujer y tengo un excluido allá, busco hombres a los cuales mantener, o viceversa, hombres que buscan mujeres para que suplan el complejo que tienen con mamá, porque mamá no los vio, no los consintió, no los amó y no los incluyó. Entonces buscan en la mamá, en la mujer, en la esposa, a la mamá. Debo tomar el lugar y esto solo se puede hacer cuando se hace mediante procesos de ordenamiento sistémico. Mi relación con la abundancia, con el amor, la relación que yo tengo con los amigos, con la sexualidad, con el placer. Todo esto está anclado a tu estructura psíquica inconsciente. Dice Carl Jung, mira tu inconsciente, transfórmalo, identifícalo, reconócelo, indivídualo, integra tus sombras, porque o si no, le vas a llamar a tu proceso inconsciente el destino. Y claramente no, tenemos la posibilidad de transformar todo aquello que nos ancla o que nos soterra o que nos lleva para la perdón, para el sufrimiento, digámoslo de esta manera. Gestión y transformación de tendencias subconscientes. Aquí es muy clave hacer la modificación y la transformación del patrón emocional y psicológico, un tema de atención plena, que podamos observar cuáles son los pensamientos que pasan, por ejemplo, cuando yo voy a hablar frente al público, cuál es el complejo que debo transitar, o la tendencia o el pensamiento que pasa por mi mente y las emociones que se desencadenan cuando me siento que me están amando o que me estoy enamorando y siento miedo de esas situaciones y de lo que experimento. Ahí está la gestión y la transformación de ese tipo de códigos que están ahí en el inconsciente. La deconstrucción de hábitos arraigados, por ejemplo, el hábito del consumo de aquello que me hace daño, de la alimentación llena de grasa, de las frituras, de los alimentos que son bajos en energía, de los alimentos que no me nutren físicamente y espiritualmente, o de hábitos ligados al consumo de alcohol, de pornografía, al consumo de industria cultural que no construye nada en mi mente, sino lo que hace es arraigar y afianzar conductas negativas en mi ser, como la violencia o rutinas que me llevan a tener los mismos resultados en mi vida. Por ejemplo, de no construir relaciones sentimentales duraderas, correspondientes, armoniosas, tranquilas, que estén en calma y hacer prácticas conscientes y sostenidas. Es decir, no es suficiente con que tú lo veas, vayas a terapia y veas el elemento y hagas una afirmación. No es suficiente eso. Es necesario anclar una práctica que me lleve a vincular comportamientos, que me lleve a vincular rutinas y hábitos nuevos, pero a su vez despertar en mí
nuevos conocimientos, nuevos saberes, como en mi caso de la lealtad que yo ensalcé, rescaté y resignifiqué frente a mi sistema, de la relación con los aceites, con las plantas y con lo esotérico, y colocar todo esto en la luz y en la búsqueda de la sanación. Y mucho de este aprendizaje está puesto en este tipo de metodologías. Bueno, queridos y queridas, claramente nos dice Anne que se nos ha dado la lección de liberarnos de la repetición para nacer a nuestra propia historia. Cuando tú repites estas lealtades, cuando repites comportamientos que te llevan a la zanja, cuando repites hábitos nocivos como, ya los dije, el consumo del alcohol, que es uno que es muy común en nuestra sociedad colombiana, cuando repites aquello que tú ves que trae sufrimiento y ha traído sufrimiento en tu sistema, tú tienes la posibilidad de observarlo y de deconstruirlo. Es decir, tienes posibilidad de elegir algo diferente, nacer en tu propia historia, es decir, nacer en tus propias elecciones y lograr resultados diferentes en tu vida frente al dinero, el amor, el trabajo, la abundancia y la felicidad en sí misma. Muchas gracias. Mi reflexión es a este momento. Vamos a dar tal vez un espaciecito más adelante para generar preguntas, dudas, inquietudes. Y bueno, muchas gracias por estar aquí presentes, conectados y esto por su escucha generosa. Muchas gracias. Hay una pregunta, me dicen acá. Sí, me Adelante. preguntaba si esto se convertía en creencias. Si esto se convertía en creencias, cuando tú encuentras una lealtad, la lealtad no solo está anclada a un hábito o a la repetición de una conducta, sino que también está anclada a un sistema de creencias como lo vimos en los casos. Entonces es necesario hacer deconstrucción de creencias, es decir, que la mires, la deconstruyas y si lo eliges, vincular creencias nuevas. Ahí viene el proceso de transformación. Por ejemplo, la creencia que yo malo, el dinero es difícil de conseguir, el dinero no es para mí porque no ha sido para mi familia. Todas esas creencias las debes de construir frente al dinero. Es una energía que si yo, que como es una energía, yo la puedo atraer como un caudal de abundancia y de prosperidad para mi vida. Yo soy abundante, yo soy próspero. Yo decido romper con la pobreza y la conversación de pobreza en mi familia. Yo me rehúso a las necesidades. Todo en mí está satisfecho y se abren para mí los canales del trabajo, de la luz, del amor, del orden. Entonces, ahí lo que tienes que hacer son movimientos. Acá he hecho unas afirmaciones propias del método Silva y propias del yo soy. Y entonces, claramente, transformar la creencia es necesaria para hacer el proceso de construcción de la lealtad. Así es. Ah, listo. Los dejo con Jenny. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, ahí en donde estás, antes de cerrar este espacio, sabemos que este tipo de temas que terminan siendo a través de ejemplos, un espejo para verme, pueden remover muchas cosas internamente. Nos han escrito algunas cosas por interno también. Si estás sintiendo algunos síntomas físicos, es natural. Es el cuerpo quizá queriendo soltar, con ganas de abrir espacio para lo nuevo. Si no, está muy bien también. Y para cerrar este momento, queremos invitarles a tomarse un momentico de introspección allí en donde están, si lo sienten cerrando sus ojos, porque hoy hemos visto muchas cosas conscientes e inconscientes. Entonces queremos cerrar en luz. Sientan un momento de conexión con ustedes mismos, ojalá con los ojos cerrados, mirando hacia adentro, porque
Quizá reconociste patrones consciente o inconscientemente, historias que se siguen repitiendo o que lo estás viendo en este momento. O quizá empiezas a sentir ese cansancio de dar vueltas en lo mismo, sintiendo como que no se genera el avance que tú quisieras. Y muy seguramente nuestro encuentro hoy, 22 de octubre, no es casual. Muy seguramente acá hay propósitos más elevados de la vida que nos están llamando a mirar diferente. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el que con los ojos cerrados les voy a invitar a llevar las manos a su corazón, a respirar profundamente, llenando sus pulmones, su estómago de aire, inhalando muy profundamente y al exhalar, soltando lo que no necesitas sostener. Suelta, mueve la energía, entonces vuelves y lo haces, inhalas profundamente, de manera que se infle tus pulmones, tu estómago, y al exhalar, suelta lo que ya no necesitas sostener. Y con tus ojos cerrados vas a imaginar que estás de pie y que atrás tuyo están tus padres, tus abuelos, tus ancestros, cada uno con sus historias, con sus decisiones, con sus sueños, con sus dolores. Todo un linaje atrás tuyo. Siente que haces parte de este clan porque es lo que te correspondía como alma en el proceso de aprendizaje en esta vida y que todo este clan hizo lo mejor que pudo con la información que tenían, con el nivel de conciencia que tenían. Y siente también el agradecimiento de ese clan porque hoy te has permitido abrirte a la sanación, a traer más amor a tus relaciones, a traer más luz a tu vida. Siente ese reconocimiento también que todo tu sistema te envía por elegir traer más liviandad a esta historia familiar. Y sintiendo cómo están ahí, conéctate con la emoción de la gratitud porque fuera como fuera, te dieron la vida. Gracias a ellos estás hoy acá. Y con tus ojitos cerrados ahí, sintiendo esta conexión energética, imagina que das un paso hacia adelante. Y mentalmente desde el corazón vas a decir en silencio a todo tu sistema, gracias por la vida. Gracias por todo lo que me dieron, incluso aquello que aún no entiendo. Honro la historia de cada uno, sin embargo, elijo escribir la mía, la que me corresponde a mí. Y desde esta conexión con la gratitud, siente que hay una fuerza que empieza a fluir desde tu sistema hacia ti. Es una fuerza que es luz, es una luz suave que te invita a avanzar. Es la vida que quiere manifestarse de una manera más liviana en tu propio sistema. Es un futuro y un propósito que te llama también a crear una vida con mayor sentido para ti. Y siente un flujo de luz que ingresa a ti con cada respiración. Siente cómo entra en tu pecho. Y con esta respiración trae calma, trae liviandad. Con cada respiración trae esperanza. Siente como una energía luminosa te mueve y te invita a avanzar, a no repetir lo que no te corresponde, a crear algo diferente, a no cargar lo que no te corresponde. Siente que esa luz te abre tu derecho a elegir. Y en esa conexión con esa fuerza y esa luz para avanzar, visualiza futuros posibles, expansivos, con más amor, fluyendo de manera sana hacia ti, hacia los otros, con más honestidad, sin secretos, rodeándote de relaciones en las que todos pueden ser.
y envuelve en luz, todo tu ser envuelve en luz, a todo tu linaje atrás tuyo, envíales luz y permite que cualquier imagen, sensación se envuelva en la luz y se entregue a la luz, todo en la luz. Y con la respiración vas volviendo acá, te vas trayendo acá. Con la respiración te vas trayendo, vas volviendo, llevas las manos a tus ojitos, te pones amor en los ojitos y abres los ojos. Y vas volviendo y abres los ojos. Infinitas gracias por estar acá. Y bueno, justamente que esto ha sido tan revelador para nosotros, que acá es en donde nace nuestra formación, queriendo compartir este camino como de liberación personal que hemos tenido y que ha sido un camino de despertar y expansión. Es un camino que es posible, pero que no se logra solo. Y por eso te invitamos a vivirlo a través de un método, de una comunidad y de un acompañamiento para hacerlo sostenible. Sé que a veces este tipo de espacios invertimos mucho en muchas cosas afuera, materiales, y porque venimos de un paradigma que nos dice somos lo que tenemos. Sin embargo, esa sensación de vacío que no pueden llenar las cosas materiales, solo se puede llenar cuando nos reconectamos con nuestra verdadera esencia luminosa, cuando dejamos de cargar lo que no nos corresponde y podemos ir a navegar ese inconsciente que está determinando nuestra programación, porque en realidad esos elementos invisibles como la sombra, como las lealtades, son lo que está determinando hoy quién somos. Y pues el cambio es totalmente posible, sin embargo debemos aprender a movernos a un espacio diferente, quizás siguiendo el llamado del alma, quizá a veces atravesando el miedo también, porque también hemos estado en ese estar ahí. Entonces, bueno, para quienes sientan el llamado, tenemos algo muy especial que va hasta el 25 de octubre. Para quienes quieran registrarse con un descuento que es exclusivo para quienes estuvieron o en este webinar o en nuestro lanzamiento presencial, para que ya sea el momento de elegir darse este espacio para ustedes. Y bueno, y si lo sienten así, estamos acá con el equipo, está Lady Rosso, está Lala, está Julio. ¿Estamos nosotros mismos o la persona que te invitó? Porque el equipo Ilumina es, es bien grande. Y bueno, imagínate mirar hacia atrás en unos meses y verte en ese nuevo camino que empiezas a abrir, que genera sin duda una transformación cuando tú haces un programa, porque cuando vives un solo taller o una sola terapia te das cuenta, pero para que haya un cambio más sostenible necesito empezar a crear nuevos hábitos, necesito seguir en ese camino de desafiar la estructura interna mental que me hace ser quien estoy siendo hasta ahora. Entonces, bueno, si esto resuena contigo, ojalá esta decisión sea el momento en el que la semillita llega ahí y que decidas seguirlo. Si no, igual, te invitamos a estar conectado con nosotros. Tenemos un podcast con contenidos gratuitos y nos puedes buscar en redes, Comunidad Ilumina. De hecho, creo que les podemos poner también tenemos un episodio, de hecho, sobre este tema en... Tenemos un podcast que les vamos a compartir por acá porque fundamentalmente somos una comunidad de aprendizaje en donde no estamos ni más arriba ni más abajo, en donde crecemos juntos y compartimos parte de lo que ha funcionado más allá de la palabra, porque creímos que este mundo necesita darle vida a una nueva humanidad, porque no podemos seguir normalizando llenar de químicos el alimento, volver el río el basurero, tener tasas de suicidio, depresión, de ansiedad disparadas y normalizarlo. Vivir en estrés crónico y normalizarlo, no es eso a lo que vinimos, no está al servicio de eso nuestro paso por esta tierra. Y por eso nos llamamos Ilumina, naturaleza sagrada. Y este es el momento de volver a reconectarnos con nuestra verdadera esencia, con nuestra naturaleza sagrada. Gracias por estar acá. No sé si alguien más del equipo quiere compartir algo más o si ustedes tienen alguna duda, una pregunta o algo personal que quieran compartir, también estamos acá como equipo.
Bien, bueno, acá estamos poniendo los episodios de nuestro podcast, acá en el chat de la reunión y también nos pueden buscar en las redes como Comunidad Ilumina. Bien, no tenemos preguntas. Gracias, gracias por estar acá. Un abrazo a cada uno allí en donde se encuentre y les deseamos una bonita noche. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz noche. Gracias, Gracias. feliz noche. Nos vemos.